¿Qué tal, amigos de Creciendo Contigo Mujer? Los saludo con mucho gusto. Soy su amiga Edith Brizuela, licenciada en Psicología, y transmito para ustedes desde Creciendo Contigo Mujer, la radio online católica para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio. Y es como la Virgen María, ¿verdad? Por eso es un privilegio, porque ella pues es ahora sí que la mejor mujer que ha habido, ¿verdad? Y que podrá haber. Ahora también la celebramos en su advocación de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? De María. Y pues vamos a iniciar con una pequeña oración para ella, para nuestra madre. A lo mejor algunos ya se la saben y si no, pues pueden seguirla en su mente, desde su casa, ¿verdad? Que es la oración que también rezaba mi abuelita, me encantaba escucharla pues en su voz. Dice, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios nos ilumine para compartir a mí y a ustedes para que puedan recibir, ¿verdad? Alguna semillita que les pueda ayudar en su vida, en sus relaciones con los demás, en su comunicación con ustedes, con Dios, en donde sea que estén, ¿verdad? Recordamos que este programa se llama La comunicación es un arte y pues es el que estoy compartiendo para ustedes con mucho gusto cada martes para pues darles algunos tips, ¿verdad? Que puedan ustedes poner en práctica o si no les sirven, que puedan decirme, no sirvió, Edith, ¿sabes qué? Estás equivocada en esto. Y bueno, con gusto investigo y les digo, bueno, ¿sí? Que puede ser lo que pasó. Y pues pueden aprovechar también, como siempre les digo, para mandarme alguna duda, algún comentario. Gracias a todos los que se están conectando. Ya estoy viendo aquí algunos nombres de ustedes que pues amablemente me acompañan. Y de la misma manera les pido y les invito a que se conecten en otros horarios, porque Creciendo Contigo Mujer es una radio católica especial para la mujer que les da mucho conocimiento, mucho crecimiento. Todas las que participamos aquí en este canal, pues hacemos con mucho cariño los programas, preparamos, también hacemos oración por todos los radioescuchas, no solamente los que se están conectando ahorita, sino que también los que se conectan después, que lo ven en la repetición, ya grabado, ¿verdad? Y pues gracias a todos y pues vamos a empezar con este tema que hoy pues es muy interesante sobre la comunicación de los sentimientos. En este tema pues vamos a tratar cómo es que todos tenemos sentimientos, ¿verdad? Y emociones, son esos procesos afectivos que todos tenemos, que muchas veces llegamos a calificar de negativos o de indeseables cuando son, por ejemplo, el enojo, la tristeza, ¿verdad? La decepción, pero que en realidad todos los sentimientos y todas las emociones tienen una función en nuestra vida, tienen algo positivo que darnos, ¿verdad? Porque nos mueven a algo o nos hacen retirarnos de algo que nos hace daño. Entonces vamos a comenzar porque también en la comunicación de los sentimientos pues tenemos que ver cómo es que podemos expresarlos, no solamente dejarlos ahí, ¿verdad? Reprimidos o querer ignorarlos o querer dejarlos como algo, pues como les decía, algo indeseable, ¿verdad? Sino que también nos van a ayudar en la relación con los demás. No solamente en nuestra vida a conducirnos de cierta forma, sino también a relacionarnos con las demás personas, ¿verdad? Con los que queremos, con los que vivimos, con los que queremos realizar quizá algún negocio, también las emociones influyen en eso, ¿verdad? En nuestros trabajos, en todo lo que hacemos. Y pues vamos a empezar entonces con ver que las personas, todas, tenemos emociones. Mientras nos importe algo, vamos a sentir algo, ¿verdad? Mientras te importe algo, vas a tener una emoción. Simplemente nuestras necesidades vitales, cuando están satisfechas, o cuando no están satisfechas nos van a provocar algún estado de ánimo, ya sea de bienestar o de malestar. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, pues esa necesidad de alimentarnos, si la satisfacemos nos va a dar un sentimiento de bienestar, ¿verdad? Y si no, pues nos va a dejar pues insatisfechos, nos va a dejar con un malestar, ya sea estomacal, en el estado de ánimo también, ¿verdad? Simplemente cuando decimos panza llena, corazón contento, sabemos que pues está relacionado, ¿verdad? También nuestras necesidades fisiológicas con nuestras emociones se llegan a relacionar. Los procesos afectivos que estudiamos pues en la psicología, que ahorita les voy a compartir, se dividen principalmente en 4.
a veces confundimos, ¿verdad? Lo que son, o nos referimos a lo mismo, a sentimientos, emociones como parte de lo mismo. Y bueno, en este caso vamos a aclarar un poquito a lo que se refiere, pero a lo largo del programa nos vamos a referir con la palabra sentimientos o emociones a estos procesos afectivos, que en realidad, como les digo, se dividen en 4. El primero es el humor o estado de ánimo. Ese está más relacionado con el equilibrio fisiológico, por ejemplo, con las hormonas también, con los impulsos químicos, ¿verdad? O nerviosos que están viajando por nuestro cuerpo. Y por eso, por ejemplo, los niños son un buen ejemplo. Cuando están pues muy hambrientos o tienen mucho sueño, lógico que se ponen de malas, ¿verdad? También nosotros lo podemos sentir así, ¿verdad? Cuando ya tenemos un buen rato sin comer o que estamos muy cansados, pues claro que empezamos a sentirnos de malas. Luego también aquí van a afectar en los estados de ánimo o en el humor, en este primer punto de la clasificación de los procesos afectivos, van a afectar el clima, la presión atmosférica, la humedad, ¿sí? Y también, bueno, por ejemplo, ahorita que está haciendo frío, ¿verdad? Que algunas personas con lo nublado también se llegan a sentir un poco tristes, cabizbajas, ¿verdad? Como si algo fuera a pasar. Y es esta parte, pues, de que afecta nuestro estado de ánimo, el clima también. Y luego también los factores sociales más evidentes como la aceptación del grupo en el que nos estamos desenvolviendo, ya sea en la familia, ¿verdad? O en el trabajo. Se nota, se siente y afecta en el estado de ánimo si hay aceptación de los demás hacia nuestra persona. Y bueno, este es el primer proceso afectivo. El segundo son los sentimientos propiamente dichos. Ya son algunos estados afectivos con un fundamento cognitivo, es decir, algo un poquito más pensado, ¿sí? Ya tiene como más ideas elaboradas y tiene una intensidad moderada, un carácter también un poquito más duradero, por ejemplo, como el sentimiento de cariño o simpatía que podemos sentir hacia alguien, donde, bueno, ya estamos alimentándolo con algunas ideas sobre esa persona, ¿verdad? Que nos ha caído bien, que hemos llevado algunos recuerdos agradables con esa persona, y por eso ese sentimiento del cariño se va sosteniendo en el tiempo. El tercer proceso afectivo son las emociones. Ya es cuando se refiere a algo más agudo y es de poca duración. Se ve acompañado por la viva percepción de un objeto o de una situación y se difunde por todo el organismo algo fisiológico, ¿sí? Una reacción. Por ejemplo, en el miedo, en la ira y en la angustia hay ciertos sustratos neurofisiológicos, neuroquímicos que están pasando por el cuerpo en esa emoción y se deja ver por las expresiones del rostro, ¿verdad? Por los movimientos del cuerpo, ¿sí? Por los tonos de voz. En las emociones, entonces, no influye tanto una idea como en los sentimientos, sino que es más bien una reacción rápida, repentina y aguda a algo que está sucediendo. En la cuarta clasificación de los estados afectivos se encuentran las pasiones, donde simultáneamente participan sentimientos y emociones. O sea que son afectos más vivos por una persona o una cosa, un objeto, una situación, algo que nos agrada, pero que se impulsa fuertemente a la persona hacia ella, ¿sí? Se parece a la emoción por su intensidad, pero también se parece a los sentimientos por su duración y constancia en la persona. O sea, le va a durar más tiempo. En las pasiones hay fuerza como en la emoción, pero hay como en el sentimiento más duración. Estos 4 procesos afectivos indican lo que realmente una persona puede considerar como un bien. Si tú tienes alguna idea sobre un valor o le das un valor a algo o a alguna persona o a alguien, pues, a algo o a alguien, eso es lo que te va a indicar la emoción que sientes, el sentimiento, inclusive tu estado de ánimo. Por ejemplo, si tú le das un valor a la vida, ¿sí? Le vas a dar un estado de ánimo a cada día diferente, ¿verdad? Esa actitud por el valor que le das a la vida, el simple hecho de amanecer, ya vas a estar agradeciendo y vas a darle ese valor a la vida y esa emoción, ese proceso afectivo en tu día va a iniciar con un estado de ánimo agradable. Ahora, si le das un valor, por ejemplo, a la alimentación, ¿verdad? Vas a tener también ese estado de ánimo si te falta la comida, a lo mejor ya vas a estar enojado,
¿sí? Todo eso va a ir influyendo en tus procesos afectivos. ¿Qué tanto, por ejemplo, valoras a tus hijos? Vas a estar a lo mejor más con sentimientos más agradables cuando los ves, los saludas, ¿verdad? Cuando tú estás valorando, por ejemplo, el tener un trabajo, también tus sentimientos hacia el trabajo van a ser agradables, ¿sí? Esto, te digo, refleja, los procesos afectivos refleja el valor que le damos a las cosas o a las personas. También, por ejemplo, en las pasiones o en las emociones, ¿sí? Aunque las emociones son, como les digo, una reacción más rápida, que a veces no alcanzamos a reflexionar hasta que ya la tenemos encima, ¿verdad? Por ejemplo, a veces en la emoción de la ira, tenemos nosotros una duda de si es agradable o si es bueno estar sintiendo eso, ¿verdad? Porque ciertamente no es agradable. Pero tenemos esa emoción como respuesta ante algo que es una injusticia. Entonces, ¿es necesario que sintamos el enojo? Claro que sí, y claro que va a ser para algo bueno, porque si no sintiéramos enojo ante una injusticia no podríamos luchar contra ella, ¿verdad? Sino que nos quedaríamos así como, no pasa nada, ¿verdad? Algunas personas tienden a sentir un poco más bajita ciertas emociones, ¿verdad? Con menos intensidad o menos duración que otras. Pero, por ejemplo, la emoción del enojo sí nos va a ayudar a detectar si hay alguna injusticia, si hay alguna invasión de nuestra privacidad, de nuestro territorio, ¿verdad? Si se quiere pasar contra nuestra dignidad de alguna persona. Claro que el enojo nos va a ayudar a reaccionar, ¿verdad? El chiste es saber cómo reaccionar, ¿verdad? Cómo comunicar ese enojo y cómo hacerlo para que no se dañe al otro ni a nosotros mismos y sí, ciertamente se haga justicia. Bien, también la emoción, por ejemplo, del miedo es una de las que son más básicas para nuestra supervivencia. Podemos hablar de un animal feroz, por ejemplo, si algún perro está muy molesto y enojado frente a nosotros y ladrando y gruñendo, enseñando los dientes. Claro que nuestro miedo nos va a ayudar. Igual si vamos a atravesar una avenida complicada, ¿verdad? Un par de avenidas que hay vuelta, que hay, no sabemos a qué horas va a cruzar, es el tiempo para el peatón y nosotros estamos ahí en medio. A lo mejor el miedo nos va a ayudar a reaccionar bien. Es esa adrenalina que se va a segregar y nos va a ayudar a que hagamos correctamente los movimientos rápidos y precisos para escapar, ¿verdad?, de un atropellamiento, ¿sí? O de un choque si estamos en el auto, ¿verdad? Todos esos se llaman neurotransmisores, esa adrenalina y esas reacciones químicas que están corriendo por nuestro cuerpo que nos van a ayudar a huir de ese peligro. O en otras ocasiones nos pueden ayudar con ese miedo también a enfrentar, ¿verdad? A atacar, por ejemplo, si vamos a defendernos de algún animal, ¿verdad? A dar esa guerra, ¿no? Contra ese peligro inminente. Entonces también hay otras emociones que nosotros a veces quisiéramos no tener, ¿verdad? Por ejemplo, la vergüenza. El sentimiento de la vergüenza también se ha demostrado que tiene un papel importante en nuestro desarrollo de la moral. Nuestros niños, cuando son educados, muchas veces hemos recurrido al sentimiento de la vergüenza y es positivo para su desarrollo cuando no los humillamos, ¿verdad? Sino que la vergüenza les ayuda. Por ejemplo, han hecho algunas investigaciones que tienen que ver con la criminalística. Hay una teoría de John Braithwaite de Australia que se basa en que deben de repudiar el hecho cometido sin estigmatizar a la persona. Algo así como nosotros como cristianos estamos llamados a hacer, de rechazar el pecado, más no al pecador, ¿verdad? Hacerle ver al niño o al adolescente que lo que hizo está muy mal y que es vergonzoso. Inclusive aceptarlo delante de las personas que fueron dañadas por su comportamiento. ¿Sí? Sin humillarlo, les decía, pero sí que él mismo lo diga. Por ejemplo, si un niño, en los primeros años, la mayoría de los niños pasan por un deseo de tomar cosas que no son suyas. Y algunos lo hacen, ¿verdad? Porque no saben que está mal. No saben que la importancia de respetar las cosas ajenas. Y entonces llevan a casa algún borrador, algún juguetito de la escuela que es de otro compañerito. Y en esos casos hay que recurrir a la vergüenza. Que el niño, primero explicarle que lo que hizo estuvo mal, que tiene que respetar las cosas ajenas, y luego que el niño vaya y delante de la mamá y delante del maestro regrese el objeto a su compañerito, ¿verdad? Diciéndole, tomé esto que es tuyo, no lo vuelvo a hacer, no sabía que estaba mal, tómalo, ¿sí?
Eso es cuando son pequeños, pero si ya son más grandes, traen algo de la tienda, claro que tienen que regresarlo delante del dueño de la tienda, ¿verdad? Para que la vergüenza les ayude. Y esto ha explicado este señor, este investigador John Braithwaite, como esta teoría para la criminalística que ayudaría, es una propuesta que él hace, que ayudaría a las personas a recuperarse. Se llama vergüenza reintegrativa, porque es un método para lograr que se reintegren a la sociedad las personas que han tenido, que han cometido alguna delincuencia, ¿sí? Por ejemplo, se busca lograr un nivel adecuado de remordimiento y también una motivación empática, es decir, que se puedan poner un poquito en los zapatos del que fue dañado, ¿verdad? En sus pertenencias o en su persona, para que sea reaceptado por parte de su comunidad y de su familia. Al parecer, la emoción de la vergüenza va directamente hacia la amígdala. Sí, es en el cerebro una parte responsable del aprendizaje y de la memoria emocional y provoca efecto a más largo plazo sobre la conducta. Cuando este sentimiento de la vergüenza entra como una corrección, ¿verdad? Es más efectivo, ¿verdad? Que las palabrotas que pudiéramos darle o el regaño con gritos a esa criatura, ¿verdad? Es más efectivo ayudarle a que sienta vergüenza, ¿sí? Enfrentándose a la persona contra la cual cometió ese daño. La confesión en esos casos también es, aunque sea humillante de lo que hizo, pues es decir, que acepte lo que hizo delante de la otra persona, es considerada un camino directo al arrepentimiento. O sea, es como, les decía, no es tanto que se humille la persona, sino que sienta esa vergüenza, ¿verdad? Cuando se trata de conductas, sobre todo, que han dañado a los demás. En conclusión, todos los sentimientos son necesarios. Podemos hablar de cada uno en específico, pero bueno, ya sabemos que y todos es muy fácil de aceptar que, bueno, el amor, la alegría, todos los sentimientos que a veces nosotros podemos sentir a lo largo del día, la paz, ¿verdad? Ahorita hablamos de esos que quisiéramos tener como, más bien rechazar, ¿no? Como indeseables. Pero todos los otros también, pues, son buenos, son necesarios para nuestra vida diaria. Entonces vamos a decir que en conclusión, todos son útiles porque nos acercan o nos alejan de las cosas o de las personas según nuestro valor que le damos. Si son un bien para nosotros o si nos van a hacer un daño, ¿verdad? Según cómo las percibamos y cómo las estemos valorando también en nuestra conciencia, en nuestro corazón, ¿verdad? Y con nuestra inteligencia, porque mientras más nosotros nos formemos también nuestro conocimiento sobre las cosas, sobre la verdad, del valor de las cosas, ¿sí? De la vida, de las personas, todo eso nos va a influir para que nosotros tengamos un mejor acercamiento y también un mejor control de nuestras emociones. Anteriormente se llegó a pensar que hablar de las emociones o de los sentimientos por sensatez y prudencia debía evitarse. O sea, era como algo, ay no, o sea, qué pena decir que me gusta esto, o qué pena que me gusta tal persona, ¿verdad? Cuando éramos adolescentes, a lo mejor los muchachos, ay no se va a enterar. Pues sí, o sea, es algo como por prudencia, por timidez, ¿verdad? A veces evitamos hablar de lo que nos da alegría o nos da agrado. Y también otras veces lo que hacemos es totalmente lo contrario, llegar a expresar nuestros sentimientos como una explosión, que un volcán que lanza fuego y lava llega a dañar todo lo que está alrededor, y a veces así expresamos, o nos vamos al extremo de reprimir o nos vamos al extremo de dañar con la expresión de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y a veces por mantener la paz queremos cubrir o mentir o maquillar lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y esto nos ayuda. Vamos saludando a los demás mientras se quedan con esta pregunta. ¿Esto les ayuda? Voy a ver quiénes están conectando. María Ruiz, hola. Lulú Rodríguez, América Rodríguez, Mónica Pizarro, Esther Mendoza, Ana Vivier, Ángeles Ramírez, hola. Bernie García, Leti Garnica, Mónica y Adriana Hernández, Ruth Sofía, Miriam, Erika, Pedro, Clara y Ale Covarrubias. Muchas gracias por conectarse, bienvenidos al programa. Pues qué bueno que están aquí. Y si gustan comentar, ¿verdad? ¿Ustedes se les ha hecho fácil o difícil expresar sus sentimientos? ¿Comunicarlos a los demás les ha servido?
¿Con quién les cuesta más trabajo? ¿Con los de su casa o con los extraños? O hay veces que con unos, hay veces que con otros, ¿verdad? Se han guardado algunos sentimientos por temor a herir a los demás, ¿sí? Ya hemos también hablado un poquito de esto en el programa de asertividad, de cómo podemos dar a entender a los demás lo que sentimos o lo que pensamos sin hacerles daño, pero también sin quedarnos con eso aquí guardado, ¿verdad? Muchas veces se queda ahí en la garganta como un nudo y nos hace daño, a veces hasta tos nos da y se nos inflama. ¿Por qué? Porque es alguna emoción que se queda ahí guardada, algo que queríamos decir y no dijimos, porque pensamos que íbamos a dañar al otro si lo decíamos, no sabíamos cómo, ¿verdad? Queríamos que no existiera, y ahí estaba eso por salir y se quedó ahí, reprimido. Hasta que nos animamos a decirlo, ¿verdad? Hasta que vamos reflexionando la mejor manera de hacerlo saber a los demás. Porque claro que vamos a crecer en nuestras relaciones si nos animamos a decir lo que sentimos. Hay algunos niveles que vamos pasando en nuestra relación con los demás. Y son principalmente 5 niveles de la comunicación, ¿verdad? Según la profundidad que le damos. El primer nivel es uno superficial, donde los comentarios con una persona que, por ejemplo, acabamos de conocer o alguien que es pues ajeno a nuestro círculo familiar, que realmente no queremos profundizar en la relación. Los comentarios van a ser sobre preguntas sobre el clima, ¿verdad? O algo rutinario, sobre el paisaje, algo así como muy por encimita, ¿verdad? Son comentarios generales. Es el primer nivel en la comunicación, pero podemos ir profundizando y vamos al nivel 2 cuando ya intercambiamos información sobre eventos o lugares. Sí, empezamos a preguntar un poco más y dónde está esto, qué hay allá, o de dónde vienes, ¿verdad? Con alguna persona. Y luego en el nivel 3 de profundización de la comunicación ya es más confortable platicar sobre ideas y puntos de vista, ¿verdad? A lo mejor ya platicamos, no, bueno, es que a mí me gusta hacer esto, yo pienso que está bien esto otro, ¿verdad? Sobre las cosas que hacemos, sobre la vida, algo ya de nuestra forma de pensar. Pero en el nivel 4 de profundización ya vamos a hablar de sentimientos y emociones. En este nivel ya estamos más bien refiriéndonos a la familia, a los amigos, a personas más cercanas con quienes nos atrevemos a hablar también con el corazón, ¿verdad? A revelar lo que nuestra propia persona está sintiendo, ¿verdad? Nuestros deseos, ya tenemos ganas de que nos conozcan y también de conocer a la otra persona en este nivel número 4. Y en el nivel número 5 se llama comunicación comprometida. Ahí ya hay una libertad total para expresarse. Las personas comparten lo que sienten, pero más allá también se comparten a sí mismas, ¿verdad? Alcanzan una comprensión mutua y un entendimiento y hasta un encuentro íntimo. Este nivel generalmente pues es para los esposos o para la comunicación con Dios, ¿verdad? Muchas personas logran este nivel con Dios de profundización de una comunicación comprometida a nivel hasta personal, o sea, del yo profundo, donde ya lo que vas a compartir no es solamente pensamientos, no es solamente, como les decía al principio, los comentarios del clima, intercambio de información, de circunstancias, o sentimientos, pensamientos o juicios, o sentimientos en el nivel 4, no, en el nivel 5 ya compartes tu propia persona, que es con Dios o con el esposo, ¿verdad? Bueno, es el ideal, ¿verdad? Que podamos hacerlo entre esposos, compartir así, a este nivel. Cuando nosotros estamos en el nivel de las emociones, de los sentimientos, ¿se imaginan a qué punto estamos profundizando, ¿verdad? Por eso es tan difícil, o sea, ya pasamos 1, 2, 3 niveles, ya estamos en el 4º nivel para poder decir lo que sentimos. Por eso es tan difícil, pero nos va a ayudar y solamente lo vamos a hacer con las personas que realmente nos interesan o a las personas que les interesamos, ¿verdad? Son las que nos preguntan, ¿cómo te sientes respecto a algo que pasó, por ejemplo? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Sí? Sí, o sea, puede ser que alguna persona te pregunte sobre cómo te va en el día, pero otra persona que es más allegada te va a preguntar, ¿y cómo te sientes? ¿Sí?
alguien que realmente le interesas. Igual tú puedes pasar en estos niveles con conciencia pues de lo que está sucediendo, por ejemplo, en tu familia, y ver, bueno, con tal hijo nos estamos quedando en un nivel muy superficial, ¿verdad? A veces ni siquiera es un comentario sobre el clima, sino que es ¿cómo te va, hijo? Bien, ya, está ahí, ¿no? Y se puede ir profundizando, ¿verdad? Poco a poquito ir profundizando en la relación. A ver, ya dónde fuiste, a quién viste, ¿verdad? Lo que piensas es el tercer nivel. ¿Qué piensas sobre esto, hijo o hija? ¿Verdad? ¿Cuál es tu punto de vista de esto que está pasando acá? ¿Sí? Y en el nivel 4 ya es cómo te sientes tú. Preguntarle esto, ¿verdad? Ver las emociones que tiene, poder retroalimentarle. Oye, creo que has estado de mal humor últimamente, ¿verdad? Poderle comentar eso a un hijo ya es pasar al cuarto nivel, ¿sí? Y como les decía, el quinto nivel es como ya es un plus, ¿verdad? Ya es pues ese más recomendable con Dios, ¿verdad? Y como les decía, con el esposo. Pues, entonces cuando hay emociones fuertes, nosotros a veces nos asustamos y queremos dejarlas sin expresión. Pero hay ciertas recomendaciones de los expertos. Porque con los sentimientos pues no se trata de dejarlos, ¿verdad? Que actúen así como salgan. Muchas veces las personas dejan que exploten sus emociones con tal de no quedárselos guardados. Pero en esa explosión dañan a los demás. Dañan la relación, la imagen de su persona, ¿verdad? Y después se arrepienten, ¿verdad? Cuando hacemos eso nos arrepentimos realmente, cuando dejamos que salgan las palabrotas, el enojo como viene, ya déjalo salir así, a ver qué pasa, no, ¿verdad? O como dicen, ya que arda Troya, no, o sea, con el enojo, ¿por qué dejar que salga de esa manera, ¿verdad? Si vamos a dañar y después arrepentirnos o sentirnos solos después. Lo que podemos hacer, hay unas recomendaciones de los expertos para poder expresar esas emociones, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso. Principalmente se trata de que con nuestra inteligencia eduquemos esos sentimientos, esas emociones, para no dejarnos llevar así abruptamente por ellos, ¿verdad? Como se presente, sino que puedan pasar por una reflexión. Como les decía, la emoción es una reacción más rápida y más súbita, pero también pasa por una reflexión de nosotros si aprendemos con el tiempo a irnos educando en esa expresión de dichas emociones, ya sea, por ejemplo, el enojo, que es de los que más cuestan y que se presenta pues seguido, porque todos tenemos ciertos límites y tenemos también, y que es bueno tenerlos, ¿verdad? Por ejemplo, de lugares, de nuestros objetos, ¿verdad? De nuestra persona, tenemos ciertos límites donde, por ejemplo, a alguna persona quizá no le gusta que le toquen la cabeza, pues hay que respetarla, ¿verdad? Y cuando le tocan la cabeza, pues se prende de enojo, ¿verdad? O se pone a la defensiva. Entonces, claro que hay que respetar ese límite. Puede ser que sea de nuestra familia y que ya nos haya dicho, pues por ahí no, ¿verdad? De esa manera no podemos acercarnos. O quizás alguna persona tiene ciertos límites en su cuarto, ¿verdad? Que saben que no entren aquí. Cuando esté cerrada la puerta, no entren. Y alguien entra así sin avisar, pues claro que se va a molestar, ¿sí? Hay muchos límites, las reglas de la casa también. Cuando algún hijo falla, ¿verdad? Sabiendo o no las reglas, puede cometer un error, ¿verdad? De horarios, de llegar, ¿sí? Por ejemplo, y entonces los papás podemos enojarnos mucho, pero tenemos una forma de expresar eso. Y si nos vamos educando con la reflexión, va a ser mejor en esa relación. Por ejemplo, la expresión de la ira, entonces podemos irla educando también. Si eres alguien que te ha costado trabajo decir lo que sientes, primero ensayarlo por escrito te va a ayudar. Si tienes ahora sí que cualquier libreta, cualquier pluma o lápiz, te puede ayudar para ir dándote un tiempo para decir lo que sientes por medio de palabras. Irlo acomodando, ¿verdad? Quizá las primeras palabras que te salgan en un momento de ira son groserías o son reproches, ¿verdad? O son esas ¿cómo se puede decir? Señalar pues a la otra persona como culpable, culpabilizar, ¿verdad? Pero puedes hacerlo por escrito y sacarlo, ahí no pasa nada, no estás dañando a nadie, pero lo estás sacando por escrito. Y te vas a dar cuenta que después de escribirlo te sientes mejor
Luego puedes volver a escribir sobre ese enojo de una manera más pensada, ¿verdad? Más reflexionada, donde digas, bueno, es que realmente estoy enojada porque faltaste estos límites, porque quisiste, ¿verdad?, atropellar mi dignidad de esta manera, porque no cumpliste lo que habíamos acordado, ¿sí? Entonces, cada vez que tú te vas animando a expresar, primero, si te salen palabrotas, te digo, pues por escrito, ¿verdad? Porque esas palabrotas en persona harían mucho daño a la relación, ¿verdad? Si son niños, a su autoestima, ¿verdad? Y a nosotros mismos también nos dejan en una situación, pues, que no nos va a ayudar. Y es necesario entonces encontrar el punto medio entre expresarnos y no expresar lo que sentimos, no reprimirnos, pues, pero tampoco explotar hacia los demás. Para la armonía de la familia, por ejemplo, esto va a ayudar muchísimo, ¿verdad? La apertura se llama autorrevelación, cuando nosotros decimos lo que sentimos, ¿verdad? Va a ayudar muchísimo a los demás y a nosotros mismos. Se va a enriquecer también la relación, se va a profundizar y nosotros vamos a crecer en nuestro conocimiento, en nuestro autoconocimiento. Entonces, por medio de la reflexión podemos también recordar si en esta semana, por ejemplo, el fin de semana, tuvimos alguna emoción así de enojo contra alguien, pues a ver, vamos a ver por qué fue, ¿sí? Y poder recapacitar cómo reaccioné, qué conductas tuve con ese enojo y cómo lo puedo hacer diferente, ¿verdad? Porque si nosotros regresamos en esa camarita, ese es un recurso que también les había comentado en otro programa, regresar la escena en esa película, ¿verdad? Poder decir, a ver, ¿cómo lo hice? Ahora, ¿cómo lo quiero hacer la próxima vez? ¿Cómo debí de hacerlo? ¿Cómo puede ser mejor esa reacción para que no nos dañe en la relación? ¿Sí? Si lo hice a lo mejor con gritos, o si lo hice tal vez con golpear algunos objetos o aventar objetos, y ya no quiero hacerlo de esa manera, porque no nos está ayudando, pues entonces puedo regresar a esa escena y decir, a ver, ahora mejor lo haría de esta otra forma. Creo que voy a decirlo así. Siempre en la expresión de la ira nos recomiendan, cuando la sentimos, tener una pausa, un momento de dejarlo, posponerlo, dejarlo un poquito para después, ¿verdad? Esa expresión, esa comunicación. Tener algo así, recomiendan los expertos, tener algo así como una cita con la persona involucrada para poder decirle lo que sentimos. Eso que estamos pensando respecto a esos límites o a eso que no cumplió, esos acuerdos, ¿verdad? Que no cumplió, o algo que no nos está gustando, que está realizando esa persona y que queremos que quede claro. Es como una cita donde se elige un lugar y un horario especial para hablar de eso, ya sea en 1 o 2 horas, cuando mucho, poder hablar, pero amablemente y tranquilamente. No es así como, ay, más vale una colorada y ahorita lo agarro y le digo en su cara le voy a decir hasta de qué se va a morir. No, eso no te va a ayudar ni a ti, ni a la persona, ni a la relación, ni al crecimiento de nadie. Simplemente dejar pasar un poquito de tiempo va a ayudar a que te tranquilices, reflexiones y elijas las palabras correctas para expresar eso que tú sientes. Porque claro que quizá lo que hizo no fue justo, por eso sentiste ese enojo. Esa emoción te está dando la clave. Es que eso no está bien, eso no me agrada, eso no está bien, ¿verdad? Esto no va de acuerdo a lo que habíamos quedado. Entonces puedes tener ese momento, ¿verdad? Esa cita con esa persona y decirle, oye, quiero hablar contigo, ¿verdad? Y ya la persona se va a poner a pensar, ay, sea tu hijo, sea tu esposo, ay, a ver, espérate, ¿qué está pasando, verdad? Algo no le está gustando, algo estoy haciendo que no está bien, ¿verdad? Y en esa reflexión que va a pasar en esos momentos de aquí a que se dé la cita, también a ti te va a ayudar a que te tranquilices y a que en el momento en que lleguen sea ya pensando en que, bueno, es que le interesa seguir juntos, nuestra relación, ya sea de madre, hijo, de esposos, de amigos, ¿verdad? Es que le interesa nuestra relación y por eso quiere verse conmigo y por eso quiere decirme, ¿verdad? Muchas veces es precisamente el mensaje contrario que damos al explotar, ¿verdad? Ay, no me importa, o sea, me importa que ya no vuelvas a hacer esto y ya, no me importa que te duela. No,
A veces damos sin querer ese mensaje con esa ira, ¿verdad? Que se desborde y que dejamos que dañe objetos y cosas, que se asusten, ¿verdad? Y que después nos tengan miedo los hijos o las otras personas. Es totalmente lo contrario, ¿verdad? A lo que quisiéramos realmente. Si lo reflexionamos y nos damos ese tiempo, vamos a lograr mejores resultados en la relación con los demás. Porque muchos al llegar a la etapa adulta no hemos aprendido a manejar nuestros sentimientos. Cuando éramos niños quizá nos ayudaron o nos estorbaron, ¿verdad? En esa educación, en esa crianza, donde a lo mejor nos reprimían, ¿verdad? No llores, no digas nada, quédate calladito, ¿verdad? Si eres niño, pues no, se te ve mal que llores. O si eres niña, ay, diario llorando, ¿verdad? Y a lo mejor nos dejaron así, nos reprimieron con esa crítica de nuestras emociones. Puede ser, ¿verdad? O por otro lado puede ser que nos hayan simplemente nos hayan ignorado y nos hayan dejado así como crecer salvajemente, ¿verdad? Y expresarnos como se nos ocurría en ese momento. Y pues muchos llegamos así a ser adultos a esa etapa sin saber reconocer ni nombrar nuestros sentimientos, nuestras emociones. A veces lo que hacemos más bien es culpar al otro, fingir, ¿verdad? No, es que yo no te quise decir eso. A ver, no, tú me entendiste mal, ¿verdad? Y a ver, no, es que tú me hiciste enojar, ¿verdad? Esta es otra recomendación muy importante, que podemos nosotros recurrir al pronombre yo. En primera persona es cuando vamos a expresar mejor nuestros sentimientos, en vez de estar, tú me hiciste, tú me provocaste, ¿verdad? Cuando realmente somos dueños y la propiedad de nuestras emociones nos pertenece. Lo que sentimos está aquí adentro y ahí nace y ahí se reproduce y ahí va a dar vida a los demás o a dañar a los demás, a partir de nuestro interior, ¿verdad? A veces lo hacemos así como una respuesta, siempre es una respuesta pues a lo que está pasando, pero no es como la responsabilidad del otro, dejársela y culpar al otro para que se sienta pues mal, ¿verdad? Por lo que nosotros sentimos. Y entonces ni vamos a modificar lo que pasó, ni vamos a hacer crecer nuestra relación, ni vamos a conocernos más, si estamos con esa actitud de negar o culpar al otro, o fingir, ¿verdad? Provoca esto malos entendidos, rupturas en la relación, ¿verdad? Siempre va a ser entonces recomendable utilizar ese pronombre, el yo. Algunos expertos también recomiendan otros 4 puntos, aparte de la utilización del yo para decir lo que siento, y de dejar un tiempo para reflexionar y sacar como una cita para hablar con el otro. También recomiendan otros 4 puntos. Primero, que la expresión sea frecuente en cuanto a los sentimientos de agrado. Fíjense, como vamos a hacer como una gráfica de pastel, si se acuerdan en la primaria teníamos unas gráficas así de pastel del círculo y le poníamos porcentajes, ¿verdad? El mayor porcentaje del pastel de esta gráfica lo va a tener la expresión de los sentimientos de agrado, de agradecimiento. Y también en este pedacito del pastel, que está muy grande, va a ser la comunicación de lo que deseamos, lo que anhelamos. Por ejemplo, en la familia, con nuestros seres queridos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, ¿verdad? Frecuentemente hay que estar hablando, expresando lo que nos gusta de ellos, lo que agradecemos de lo que han hecho, ¿verdad? Lo que agradecemos de la comida, o si participaron en las labores de la casa, del aseo, o que nos gusta verlos a lo mejor concentrados en sus actividades, ¿verdad? De la escuela, siendo responsables, o cuando están compartiendo con sus hermanos algún momento de risa. Eso es algo que da mucha vida y les da una idea de cómo es algo correcto de comportarse a los niños. Si les decimos, por ejemplo, en la noche, antes de que se duerman, me gustó mucho cuando compartiste esto con tu hermano, este juguete, o me gustó cuando le abrazaste, si tenía frío y lo abrazaste ahí en el patio, ¿verdad? Y entonces el niño o la niña se queda, ay, sí, se queda con una buena idea de sí mismo y de lo que es correcto y bueno hacer por los demás. ¿Sí? Esta expresión entonces tiene que ser muy frecuente
pastelito que les digo, tiene que llevar una gran parte la expresión de esos sentimientos de agrado y de agradecimiento hacia el otro. Luego, la segunda recomendación es que la comunicación no sea tan frecuente o sea menos frecuente que la otra cuando se trata de sentimientos de disgusto, referentes a contenidos y acontecimientos no directos con la persona. Por ejemplo, si te pasó algo en el trabajo y quieres contárselo a los de tu casa, pues que no sea tan seguido como lo que haces de expresar tu agradecimiento o las cosas agradables que hicieron los demás. Es con las personas de mayor confianza y en momentos en que sea realmente necesario, procurando que no sea pues tan seguido, ¿verdad? Expresarlos, por ejemplo, con palabras también, ese desánimo, esa tristeza que todos llegamos a sentir, la decepción, ¿verdad? Por algunos acontecimientos que quizá estábamos planeando y no se pudieron dar, esa desilusión, tenemos que expresarla, ¿verdad? La sentimos y necesitamos expresarla, pero es con las personas que tengamos más confianza y nos recomiendan pues que no sea tan frecuente, ¿verdad? Porque es como alimentarla más, ese sentimiento, esa emoción, es darle más valor en nuestra persona a eso que a lo agradable que podemos estar viviendo. Y luego la tercera recomendación o el tercer fracción de esa gráfica pues del pastel es de vez en cuando, muy de vez en cuando y en momentos elegidos, revelar los sentimientos de irritación referentes a la persona en concreto. O sea, hay que elegir pues realmente, o sea, lo que es importante que le diga a la otra persona que hizo, que me dañó, ¿sí? O que influyó para que yo me sintiera de tal manera, ¿sí? O dónde se quiso brincar las reglas, dónde, ¿sí? O los límites. Es decírselo, pero es en concreto, en específico, es buscar el momento adecuado. Sobre todo evitando la acusación directa y asumiendo la propiedad del sentimiento en primera persona, como habíamos dicho, ¿sí? Buscando el contexto, el lugar y el momento. Eso se llama también la metacomunicación. Cuando vamos a hablar con el otro respecto a la propia relación que llevamos con él, ya sea, te digo, un hijo, un compañero, quien sea, ¿verdad? Y es recomendable que sea de vez en cuando eligiendo el momento al que nos vamos a referir y el lugar, ¿verdad? Donde vamos a hablar de esto con esa persona, pidiéndole ese tiempo que nos dedique, ¿sí? Luego, el cuarto sería ya una evitación absoluta. O sea, en la gráfica del pastel debe estar una cosita así mínima, o casi mejor ni estar, porque los reproches no nos van a ayudar nunca. Resultan contraproducentes. Designan la cosa mal hecha o el fallo, pero dan a la persona un mensaje devaluativo, despreciativo, y nos distancian. No sé cómo se dice, pero provocan ese distanciamiento pues entre nosotros, esos reproches. Por eso está recomendado que los evitemos a toda costa, ¿verdad? Y a veces lo que hacemos en nuestra vida, en nuestra relación de familia, es totalmente lo contrario. Nuestra gráfica está al revés. Estamos reprochando, recordando lo que hicieron mal los demás, exagerando las cosas, ¿verdad? Que no nos gustan. Vayan viendo cómo está esto en su casa, ¿verdad? En su familia. Cómo la están haciendo ustedes. Porque cada persona podemos darnos cuenta en un pequeño examen de conciencia de qué tanto estamos haciéndolo al revés, ¿verdad? De lo que es recomendable. Si nos fijamos más en lo negativo, ¿verdad? Si estamos constantemente pidiendo que nos escuchen, es que mira, lo que te tengo que decir es esto, es que no me gusta cuando haces esto y el otro de aquello. Y en momentos inoportunos y a cualquier hora está reprochando, ¿verdad? Lo que hicieron mal, lo que les falló, lo que no nos gustó. Cuando lo que nos piden los expertos es lo contrario, la expresión frecuente de los sentimientos de agrado y de agradecimiento. Y eso también retroalimenta estas mismas sensaciones en la familia. Hace que los demás se sientan bien, pero que también quieran actuar para seguir recibiendo pues estos agradecimientos, ¿verdad?
Y se pueden hacer de muchas formas, no solamente con gracias, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por aquello. Que igual nos ayuda, ¿verdad? Esa palabra es la básica, pero puede hacerse con gestos, ¿verdad? Con algún abrazo, con algún beso, con la palmada en la espalda, ¿verdad? Buscar otras palabras, echarle creatividad para encontrar cómo decir lo que nos agradó, lo positivo que hicieron los demás, reconocer esa parte, ¿verdad? En la familia o con cualquier persona que estemos relacionándonos. Y entonces vamos a ver que también hay una recomendación, por ejemplo, del padre Eduardo Pavanetti, en un libro que recomiendo mucho para las mamás, se llama La Madre Educadora. Él repite muchas veces que con una conducta respetuosa, alegre y familiar, la madre ha de tener la puerta abierta en el corazón de sus hijos. ¿Y cómo es esto? ¿Nosotros así lo hacemos? Como mamás, ¿verdad? Ay, bueno, también nos escuchan algunos hombres, también, a ver, como papás, ustedes también se animan a tener esa forma respetuosa, alegre y familiar de tratar a sus hijos, de tener la puerta abierta en el corazón de sus hijos. Ese es el primer secreto para poder educar, tener el corazón primero de la otra persona, para poder influir también, por ejemplo, en la psicoterapia. Había un maestro que nos decía en la carrera de psicología, primero tienes que lograr que la otra persona de cierta forma se enamore de ti. O sea, no es así como entre hombre y mujer, ¿verdad? Ciertamente, o ese enamoramiento que se da así, ¿no? En la relación de pareja. No, se refiere como a lograr que el corazón de la otra persona esté abierto, con una sensación agradable, ¿verdad? Que le caigas bien, que, pues claro, si no como en la terapia, como psicólogo y el paciente, o sea, no va a haber nada si no le caíste bien, si no se dio ese clic. Y es igual, pero entre familia, en la mamá, con los hijos, siempre ha de tener esa puerta abierta del corazón y tiene que estar luchando para que no se cierre, con el respeto, con alegría, ¿verdad? Dejando que su hijo crezca en una armonía, en un clima agradable, ¿verdad? No de reproches y enojos, ¿verdad? A ver, ahora qué hice mal. Ay, no, pues ya sé que mi mamá me va a decir, ay, no, otra vez, ¿verdad? Es que siempre la riegas. No, no, pues ¿cómo va a crecer así la persona, ¿verdad? Igual entre esposos, ¿cómo van a crecer en su relación o a querer seguir unidos si hay reproches constantemente de lo que no hizo, lo que le falta, comparándolo con otras personas, ¿verdad? La mujer comparando al hombre con otros, ¿verdad? Con los vecinos, con los cuñados, con los primos, que mira, este gana tanto, y es una forma de echarle en cara, ¿verdad? Y reprocharle lo que no. En vez de agradecerle lo que sí, ¿verdad? ¿Cuánto crecen las personas? Y luego también, si son admiradas las personas, los hombres, las mujeres, si son admiradas, crecen más y se motivan más a conseguir mejores logros, mejores trabajos, mejores puestos en la empresa o a tener más creatividad para otro negocio. Crecen más si son admiradas y son reconocidas en lo que hacen bien, sea poco o sea mucho, en ese grado en el que está cualquier persona, ¿verdad? Desde pequeños los niños también. Vamos a ver si hay algún comentario. ¿Sí? ¿Tenemos algún comentario? A ver, dice, cree me va a ayudar. Mónica Chilvers dice, saludos desde Inglaterra. ¡Wow! Desde Inglaterra, wow, Mónica, gracias por vernos desde allá. Qué emoción. Adriana Hernández Zúñiga dice, qué gusto escucharte y aprender sobre los sentimientos. Gracias, Adriana. Pedro Cabañas Martínez dice, muchas veces nos limitamos en manifestar por cultura. Recuerdo que en mi caso no podía llorar porque mi papá me decía que no fuera vieja, pero como lo he dicho, mis hijos me han ayudado a liberar muchas expresiones que me limitaba por el machismo que me habían dejado en mi infancia. Ahora cuando debo liberar mis sentimientos, busco la forma y el momento para no dejarlo adentro, ya que el día que comprendí la necesidad de soltar y mostrar, me liberó hasta del dolor físico que me daba en el pecho. Gracias. ¡Wow! Ay, gracias, Pedro, por compartirnos esto. O sea que también los sentimientos ciertamente dan dolor físico. En el pecho tenía este dolor, Pedro nos comparte pues que había cosas que no había liberado, que no había expresado. Y así también nosotros podemos detectar que muchas veces
los sentimientos se quedan ahí, las emociones atoradas y nos provocan malestar físico por días, por meses, ¿verdad? Pueden ser hasta enfermedades psicosomáticas que están ahí, pues, gracias a que no dijimos algo. Y cuando nos atrevemos poco a poco, vamos reflexionando, ¿verdad? Cómo hacerlo para que no sea de una manera irrespetuosa, ¿verdad? Y entonces cuando nos atrevemos vamos a ver que viene la salud en esa área, ¿verdad? Que viene la tranquilidad, se despeja todo eso que había quedado guardado y podemos enseñarle también a nuestros hijos cómo pueden ir diciendo lo que sienten o descubrirlo también, ¿verdad? Ponerle palabras a sus emociones. Con los niños muy pequeños pues nos recomiendan, si están en un berrinche, o sea, se puede contener el berrinche pero de manera respetuosa. Se le puede abrazar al niño, levantarlo, cargarlo, ¿verdad? Si son de ese tamaño todavía en que podemos físicamente sostenerlos, ¿verdad? Y no reprimir, o sea, porque puede ser que estén llorando por algo que no les dimos, pues claro que tienen derecho a llorar, pero no podemos estar reprimiendo todos sus llantos, ¿verdad? Por las cosas que pierden o que dejan de recibir, sino que enseñarles, bueno, pues sí, pero o sea, a lo mejor no te lo puedo dar, o ya no va a haber manera de recuperar esa mascota, ¿verdad? No, esa no, quizá puedas tener otra, pero esa ya no, y pues sí hay que dejarlo que llore, pero acompañarlo, sostenerlo, abrazarlo en ese momento, ¿verdad? Así como también a nosotros nos gustaría que alguien nos acompañara en los momentos en que sentimos algo, por alguna pérdida, por ejemplo, esa tristeza, ese duelo. Ser acompañados, no nada más reprimidos, o a veces nos evaden porque no quieren sentir esa tristeza junto a nosotros, ¿verdad? Podemos hacerlo también con nuestros niños, enseñarles que es natural, ¿verdad? Y es bueno que sientan eso, les va a ayudar esa expresión de la tristeza a pues superarlo, ¿verdad? Ese momento también, aceptarlo, si ha habido la muerte de alguna mascota, algún familiar, con la expresión del llanto, ¿verdad? Con lo que sienten, con decir lo que pensaron, eso les va a ayudar. ¿Hay algún otro comentario? Solo Francisca Ramírez dice saludos desde Colima, gracias. Ay, gracias Colima, me encanta Colima, yo nací allá, me encanta cuando voy a visitar a mis tías, a ir a la playa, el clima me encanta de allá. Gracias Francisca, invita a tus amigos de allá, a tus familiares a que vean nuestros programas. Creciendo Contigo Mujeres, la radio online católica para la mujer, que también nos gusta que nos vean los hombres, nos escuchen nuestros programas y puedan aprender y pasar tips a otras personas. Con mucho cariño los preparamos. Acuérdense que en esta radio hay programas de ginecología, de cocina, sobre la fe, hay programas sobre María, hay más programas de psicología, no solamente hay programas con familiólogas muy buenos, hay otros donde nos presentan testimonios de otras mujeres o hombres que han salido adelante, ¿verdad? De sus pérdidas, de sus duelos, ¿verdad? Hay muchas experiencias muy bonitas que podemos aprender de otros en esta radio Creciendo Contigo Mujer. Los invito a que sigan conociéndola y la recomienden a los demás. Pues vamos a terminar con decirles, bueno, que la comunicación sana, entonces, va a extinguir siempre los intercambios de dolor, va a eliminar los daños y si hay sentimientos de malestar, que no conduzcan a la ofensa en esta comunicación sana, ¿verdad? Esto nos recomienda Eduardo Aguilar Kubli, es otro autor que habla sobre la comunicación, sobre la autoestima, tiene libros muy buenos para niños con ejercicios, preguntas, también para jóvenes y también para adultos, están como clasificados así por etapas y pueden encontrarlos, ¿verdad?, en las librerías que tienen un formato así muy fácil como de tamaño de cuaderno profesional, con preguntas para rellenar pues sobre lo que nosotros sentimos o cómo podemos expresarlo de mejor manera. Y pues él nos dice, hay que hacerlo, ¿verdad? Que lo que no conduzca a la ofensa, sino que conduzca a restablecer el disfrute y el gozo en la relación. Él nos recomienda. Siempre en la comunicación sana, la paz va a estimular la autoestima de todos los miembros de la familia, el sentimiento de autocontrol también, y la motivación para acercarnos, hacer más sólida la unión entre todos. Qué bonito lo dice él, ¿verdad?
es algo poético, ¿verdad? Que nos recomienda él, pues, y nos motiva a que tengamos esa comunicación de las emociones de esa manera, ¿verdad? Buscando el amor a nosotros mismos, pero también el amor a los demás, para no faltar pues en la caridad, sino que en la expresión podamos respetarnos y respetar al otro, ¿verdad? Entonces vamos a dejar aquí por hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde por este programa de La Comunicación es un Arte. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.